Esto es Belleza desde la raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel. Un podcast producido por Bea Guerrero y Mergil que le ponen mucho amor y humor a esto de la belleza. Hola, Bellatriz. Hola, Mergil, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Aquí, de buena mañana con usted. Usted me dirá. Ya te veo que tienes un lustre, hija. Sí. ¡Qué lustre! Bakukiol. Vamos a hacer ya la promo, tía. Bakukiol. Ya, Me acompaña todas las mañanas. Si solo fuera el Bakukiol, tienes tú la materia prima y lo bien que te cuidas. Oye, una cosa, cuando tú sales a correr por la mañana, ¿te pones podcast? No porque corro con una aplicación de música que me va diciendo, anda, anda, ¿En anda más serio? rápido, corre. ¡Arre! Tiene una frase que me encanta, mi aplicación, que me dice, pega los codos a los costados. No queremos alas de pollo. Me encanta. Me dice eso, es maravillosa. Recuerda, no queremos alitas de pollo. Sí. Entonces tú vas ahí, entonces yo voy yo corro y corro, o sea, hago un entrenamiento programado con sus Pero, paradas, con sus sprints, con sus cosas. pero ¿quién ha sido esa maravillosa persona, ese maravilloso guionista de esa aplicación? Pues yo creo que debe ser como de la traducción al español y que en inglés tenga algo de sentido o que te ponen el punto de humor, pero es maravilloso. ¡Qué No queremos grande! alitas de pollo. No queremos alitas de pollo. Sí, pero es súper gráfico, o sea, porque tú a lo mejor vas Es gráfico, yo creo que ahora mismo despegando todo el y te mundo, ayuda. totalmente, todo el mundo te ha visto como Chicken Run. Claro. ¡Pacá! Bueno, en Claro. fin, o sea que Podcast, Mer. ¿Tú cuándo corres oyes podcast? no escucho nada, no me gusta. Yo he sido Tú siempre... fluyes con Erwin. Bueno, mira, a mí hay algo que mientras corro me gusta escuchar mi respiración. Sonará muy místico y muy Mystic River y todo lo que tú ¿Qué va? quieras, pero me gusta mi momento de mindfulness total es mientras corro. Entonces, si estoy escuchando música o estoy escuchando algún podcast y demás, no me permito al cerebro que vuele donde le dé la gana y por eso lo hago. Y aparte de que siempre me han molestado mucho los auriculares mientras corro, independientemente de que sean inalámbricos o no. Pero cuando bajo a Chato, que yo en el retiro, en mis paseos del retiro con Chato, que Chato y yo corremos juntos también, pero el día en el que por lo que sea no salgo a Échale correr, un galgo. claro, el día que por lo que sea no salgo a correr y en los paseos con Chato largos, ahí sí que aprovecho para escuchar podcast. De hecho, creo que es cuando, bueno, tengo 2 momentos en la vida en las que escucho podcast. Qué mal estoy hablando últimamente. Hoy es, vamos, No pasa nada, te estás poniendo piedras en tu podcast. podcast. Tengo Podcast. 2 momentos clave. Uno, en mis paseos con Chato y 2, mientras doblo bragas. Así te lo Sí, digo. o planchando, o sea, Yo es que no plancho poco, plancho, yo es que plancho poco, yo no pero plancho. sería una actividad Es heavy, horriblemente tediosa es heavy. si no me pusiera podcast o Yo algo. hay un día a la semana mínimo, ¿no? Pero sobre todo un día a la semana que como yo soy muy maricondo, ya lo sabes, que Ángel, o sea, que claro, que Angie, Ángela Durán OP, vino a mi casa a organizarme, ella es organizadora profesional y lo sabes, pues yo para poder mantener ese orden tengo que bloquear un día, que lo hago con todo el placer del universo, para doblar como quiero doblar y colocar como quiero colocar y que aquello se mantenga. Entonces es un ritual para mí coger mis podcasts favoritos mientras doblo calcetines, bragas, camisetas y demás, con la habitación limpia sobre la cama y mi podcast. Esos son mis 2 momentos, Bellatriz. Y me encanta, porque además, y hay veces que escucho el nuestro, escucho este. Oh, claro, Sí, yo lo escucho cuando lo edito. Entonces luego ya no me lo pongo, pero me lo sé. no, claro, y yo Pero también cuando lo sí, actualizo. vale, que tú lo has vivido. O sea Claro, que no. no, pero quiero decir que yo también yo también lo escucho cuando lo actualizo, cuando lo programo, cuando lo programamos y demás, pero con el tiempo me gusta mucho volver a algunos episodios y escucharme como espectador, o sea, con cerebro virgen, dejarme sorprender también. Ah, Sí, porque de ahí saco muchas mejoras.
Me criticó mucho, Hombre, nos claro, criticamos. hay que criticarse, hay que ver. Y a mí lo que me ha pasado, yo llevo escuchando podcast un montón de años. Yo creo que empecé con el podcast de Joan Boluda, que es un gran Claro, podcaster de marketing. Y o sea, hubo un momento que digo, necesito tener tiempo para no aprender, porque estaba siempre o algo de empresa, o algo de marketing, qué o algo de raro. la nueva técnica de no sé qué. Yo iba todo el rato como recibiendo información. Entonces, era eso o podcast de cosmética y belleza, que claro, era lo que me toca más de cerca y de lo que aprendo muchísimo de todas las compañeras y de todas las otras empresas que lo hacen maravillosamente bien. Entonces, sí que es verdad que ahora he tenido una época de sequía de podcast, porque Ajá. me saturé de aprender todo el rato. Ujú. Entre el autoconocimiento, bienestar, aprender cosas de marketing y de empresa y cosas de Y belleza, dices, ¿y yo cuándo dije en lo un pongo? momento, digo, me lo sé todo ya. Y dices, ¿y Buah, cuándo lo pongo en práctica? Sí, sí, no te claro, no, entiendo, no. ¿eh? Te entiendo esto de la sobrealimentación de lo que sea. Y tú, que es que eres Obsesiva. eres la primera de la clase, tienes el síndrome de la primera de la clase, me le sé, me le sé, me le sé. Y ahora Gutiérrez, estoy leyendo. anda, Ahora estoy leyendo más muy bien, que escuchando muy podcast. bien. Pues como nos gusta además, como te decía, no solo escucharlo, aunque hayas hecho un paréntesis ahora, enriquecernos con otros podcasts y demás, ¿qué te parece si hacemos nuestra recopilación de podcast favoritos, específicamente de belleza o de bienestar? Específicamente de belleza, que yo creo ¿Vale? que es que a las personas que nos escuchan en Belleza desde la Raíz, pues Les gustará vamos a seguramente ver, también. no somos el único podcast que habla de belleza. Hay otros que lo hacen muy, muy bien, ¿eh? Os Y vamos a, vamos a contar claro, cuáles son os, bajo co- nuestro punto de os vista. confesamos que hay más podcasts. Sí, Pues empieza tú, Mer, que hemos hecho una comienzo. super lista. Sí, Venga, sí, por favor. comienzo. A mí hay un nuevo podcast, tiene solo un episodio, tiene muy buena pinta, lo acaban de lanzar en febrero y se Mm. llama Air Confession Podcast y es un podcast para la inspiración y el desarrollo del negocio de salones de peluquería, vea. Tiene detrás una big marca, una marca grandota como es L'Oréal, pero bueno, es un espacio de diálogo entre profesionales del sector que me parece bastante interesante. Sí, es que es un sector que no ha estado muy cohesionado nunca y es verdad que vamos siempre de la mano de las grandes empresas de productos profesionales. Y me parece muy guay Mm. este tipo y sobre todo el oír a otras personas Del sector. del sector. Sí, creo que puede ser muy, muy interesante. Sí, yo espero que todavía no sé si es mensual, semanal, no lo sé, porque ya te digo que di con él, solamente tienen este episodio recientemente publicado y me gustó bastante. Entrevistan a un, pues eso, profesional del sector y tiene muy buena calidad. Yo, mira, hay algo que voy a hacer un Claro, paréntesis aquí. la factura tiene que ser impresionante, ¿no? Claro, yo voy a hacer aquí un paréntesis, como podcaster, creo que es la primera vez que me llamo a mí misma podcaster. Vea, esto es como llamarse influencer, Influencer, sí, influencer somos podcasters en ca también. en casa de tu abueler, ¿no? Qué fuertar. Bueno, esto es algo que nuestra Cristina Mitre, que asomará por aquí en este episodio también, Vamos. em, of course, Cristina Mitre siempre lo dijo desde un inicio, nuestro amigo Jandro también, y yo como profesional del audiovisual es lo primero que siempre me propongo cuando planteamos el tema sobre todo lo del podcast, que es puedes decir maravillosidades, puede que tu contenido sea el mejor, puede que tengas las ideas que nadie o que sea súper divertido y demás. Como tu audio sea una mierda, te caes con todo el equipo. No vale Sí, para nada, o sea, no vale para nada. Al cerebro le molesta un audio malo. Y nosotras muchas veces hemos tirado para atrás algunos episodios sí, porque no nos ha salido bien. porque por cuestiones técnicas no lo veíamos con nuestro control de calidad. Incluso hay algunos que yo hoy por hoy los escucho y a mí me molesta mucho. Yo sé que mi oído o mi nivel de calidad auditiva, en general de calidad audiovisual,
es mayor que por profesión, vaya, como si tú ves un pelo teñido y yo te digo qué bonito y tú me dices, pues Yo te digo, claro, está fatal, pues esto es lo está mismo. roto. Sí. Exacto, pero creo que es muy importante. Y, por ejemplo, estos en concreto, los que te acabo de comentar, o sea, los que voy a comentar yo por mi parte, sí que tienen muy buena calidad, que es algo que, aparte de todo el contenido maravilloso que nutren, es de agradecer que se presente con calidad de audio, que no por ello tiene que ser una superproducción y más caro. Em, Yo te voy a contar ahora uno Continúas tú, por que continúo. supuestísimo. Yo me he enganchado aquí y he saltado. Qué bien. Te voy a contar uno de una persona, además, que le tengo muchísimo cariño desde hace muchísimos años, todo muchísimo, que se llama Mónica Ceño, que es Ah, la CEO de una marca maravillosa que se llama The Lab Room. Es especialista, es una de las primeras personas en España en en hacer hincapié y en darle la importancia que requería el cuidado de las cejas y de la forma, y tiene unos productos especiales para cejas maravillosos. Y tiene un podcast que son ¿cómo se llama? que se, el podcast se llama Píldoras de Belleza y Bienestar. Ujú. Yo lo he encontrado en podcast en Apple Podcast, pero no sé si En estará Spotify sí que también en está. Spotify. ¿Sí? Ah, genial, pues en las dos Creo plataformas. sí, porque yo creo que lo he buscado también. Sí está, Píldoras de Belleza y Bienestar está en Spotify. Y es ella hablando de temas concretos, un poquito, 10 minutos, y es que oírla hablar es siempre un placer, Qué porque guay. es una profesional que sabe mucho. Y vamos, yo no me lo perdería, así como un podcast ligerito, corto y que te dé información de primera mano muy buena, el podcast de Mónica Ceño, apuntárselo. Voy a hacer otro paréntesis ahora. Mira, me gusta también hacer reflexión mientras estamos presentando podcast. No sé qué te Claro, parece. hacemos brainstorming, hacemos Claro, reflexiones, nosotras, hacemos todo nosotras. total, somos muy dadas a y muy vamos, que nos gustan mucho los podcasts cortitos, siempre lo decimos, ¿no? Que es que para nosotras una de las cosas que más bueno, otra cosa es que luego el podcast nos esté gustando o el contenido del podcast que estamos grabando sea tan interesante que no veamos el momento de cortarlo, que sea peor, ¿no? Cortarlo, ¿qué tal? Pero en un principio siempre es un podcast pensado para que sea de alrededor de 30 minutos, o 20, o 40, o 30, ¿no? Pero a más allá de 40 minutos ya empieza a ser para nosotras a veces ya que nos estamos pasando. Pero el otro día escuchando un podcast que no tiene nada que ver con belleza, bienestar y demás, que es uno de mis favoritos también, que se llama La Script, eh, me di cuenta, me di cuenta, que es de cine, evidentemente, de entrevistas y demás, que ella es maravillosa. Me di cuenta de que me tiré piedras sobre mi propio tejado y me di cuenta que una persona se empieza a desnudar delante de un micrófono y deja al personaje de lado cuando la conversación, a partir de los 30 minutos de conversación. Y es ahí cuando empieza a disfrutar realmente, es como si te colaras en el salón de ese podcast. Experimenté eso y escuchando el siguiente de Ángel Martín me ha pasado lo mismo. Creo que al inicio de los podcasts siempre, pues al final eres consciente de que tienes un micrófono, de que tienes que decir unas cosas, de que tienes que incluso impostar la tonalidad para que se te entienda, porque es muy interesante, o sea, muy importante, pero de esa manera también el cerebro no se libera del todo y no terminas de ser tú y de contar lo que realmente, no sé. Me interesan mucho los podcasts largos a partir del minuto 30. Vea, ahí lo dejo. Yo es que tengo varios fíjate, sigo uno de startups que sí que son de hora 20, hora tal. Y claro, es que depende mucho del contenido, de la frecuencia. Yo hay en muchos que 10 minutos me sobra y otros que hora y media me falta. Claro. Me quedaría ahí viviendo, ¿sabes? Recibiendo que me cuenten cosas. Total. Entonces ahí depende mucho, hay que hacer mucho análisis, que parece muy fácil, pero antes de empezar el podcast de Belleza desde la Raíz, hicimos mucho ejercicio sobre la duración, la frecuencia, a qué hora se publica, dónde está tu audiencia y todo eso, claro.
yo creo que tan malo está quedarte corto cuando tienes más cosas que contar como estirar el chicle. Amo a estirar el chicle, pero estirando el chicle lo amamos, pero alargar un contenido porque tengas que llegar a unos minutos me enfada, fíjate, Ya. con los podcasts. Mm, Pero ninguno de los que estamos hablando hoy pasa eso, te no, quedas así. mira, a mí me pasa con mi siguiente podcast de belleza y bienestar, como no podía ser de otra manera, que es el mío como el del 90% Ah, de... pensaba que decir, es el mío. No, mi favorito. Digo, vale. Pues fenomenal. Digo, claro, a ver, También, pues, venga. ¿te imaginas que en Belleza desde la raíz recomiendo Belleza desde la raíz? Me chiflaría. No, pero ¿cómo no vamos a nombrar en este podcast, cómo no, a nuestra Cristina Mitre? Que a mí con Cristina Mitre me pasa también. Cristina Mitre tiene algunas entrevistas que son Para quedarse a vivir. largas para quedarse a vivir dentro. Yo me Sí. quedaría a vivir en alguna de las entrevistas de Cristina Mitre. He aprendido tanto en estos 4, creo que lleva 4 años, el otro día lo comentaba, de podcast. Claro, o sea, estamos hablando de la eminencia en el mundo de la belleza, de una exdirectora de él, de Women's Health y demás, o sea que tiene al alcance contactos y personas que hay invitados en su podcast que lo enriquecen y que ella es un ser hiperinteligente y sabe muy bien que para hablar de ciertas cosas lo mejor es invitar al mejor en cada una de las disciplinas. Sí. Y aparte de que la admiro muchísimo, la manera en la que se embarcó en el mundo del podcasting, Visionaria total, la Mitre. absoluta, absoluta. Luego en la manera en la que ella, claro, cómo conduce ese podcast, porque es que al final es periodista y eso se nota muchísimo. Eh, y todo ese background de belleza, bienestar, de salud, oncología también, evidentemente, porque ella también Mm, entonces es una mezcla de tantas cosas que me gustan. A mí cuando se mete con la neurociencia, la biología, no sé qué, ¡bueh! Es que me vuelvo loca. Y todos mis prospectos, todos mis respetos a Cristina Mitre siempre, que la quiero mogollón, ella lo sabe además, que la tengo muchísimo aprecio y entonces, por supuestísimo, tenía que estar en este podcast de favoritos. Y quien no lo haya escuchado a día de que hoy, corra. que lo O dudo sea, mucho. yo, vamos, es el podcast más escuchado de belleza. O sea, ha estado en el top 3 de los podcasts de Apple. Yo, Sí, yo creo que se puso ahí con su primer podcast y no ha bajado. no O sea, baja. no ha llegado. Yo el podcast de Cristina Mitre los domingos lo estudio. O sea, el podcast de Cristina La Mitre y tía. sobre todo como si no tengo mucho tiempo de escucharlos, me encanta, o sea, lo tengo como ubicado para estudiar, sobre todo los que son más contenidos de dermatología, de cuidado de piel y de todos estos, yo lo escucho tomando notas y los de neurociencia, ejercicio físico, alimentación, tiene uno del envejecimiento y del el well aging maravilloso. Esos son para el coche. Esos son mi Madrid-Málaga. Ay, Mi pero Madrid-Málaga, yo me voy con la Mitre siempre. ¿cómo no lo he dicho? ¿Cómo no he di claro, Bueno, claro, pero le porque no das, siempre te pones la reproducción y llegas a Málaga en 2. claro, claro, es que, a ver, claro, en mi día a día lo normal es esto, doblando bragas o paseando a Claro. mi chato, pero efectivamente, yo me monto en el coche y además es como maratón de Netflix, Sí, sí, pero sí, en sí, el coche sí. con Paca, pa, podcast. paca, 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 Y pa. Cristina Mitre, efectivamente. Me gustaría que la próxima vez que escuches y que hagas esa reflexión que te acabo de hacer de, a partir de los 20 minutos, media hora de podcast, cómo percibes tú esa entrevista. Yo creo que es cuando haces y te sumerges realmente ahí dentro. Bueno, Ya. Medi, continúas con tu siguiente podcast, Favo. Sí, pues tengo, mira, otro podcast corporativo. Se llama Beauty is Not Drama. Lo conduce maravillosamente María Fernández Miranda, que es una periodista de belleza súper reconocida que lleva muchísimos años en la industria y que también se lo sabe todo. Y es de la empresa Croma Pharma. Es una empresa
con unos estándares de calidad y es súper rigurosa en la formulación de todos sus productos. Yo soy súper admiradora de la CEO de esta empresa, que es María Cudeiro, que tengo el ¿De honor qué me de haber suena? compartido del artículo que me pusieron a mí, que era como el jefe infiltrado, pero Ay, era ay. como el caza al gazapo, claro, de la gente que sí, que, del Vea, mundo de la belleza. cómo Sí, eres aparecía yo así, ahí. Cookie. cómo Sí, eres sí, sí. así, o sea, es una maravilla, o sea, no es No, no, una yo era honradísima. no O eras sea, el yo ahí no eras el topo, ahí estabas donde tenías que estar, ahí Bellatriz. estaba yo. Que Y a además mí estaba también Mónica. Yo he hecho todo mi listado con la gente de ese, con la gente, no, estoy dándome cuenta, a mí ese de arti ese artículo he ah, sacado. sí, qué No, fuerte. hombre, no lo he hecho, pero lo estoy viendo que Mónica Ceño también aparece en ese artículo. A mí ese artículo me llenó de orgullo y satisfacción A mí también. de verte a ti tan Así, guapa, con mi foto de Jorge pintado. posando de Ceatriz, Cea, vea la Cea. De verdad, qué fuerte, Fea en claro, bike. pues por eso me sonaba a mí el nombre de María Cudeiro. Sí, que es como la superwoman. O sea, dirige la empresa, tiene creo que tres hijos, es divina Pero ella, súper inteligente. ella no conduce su No, podcast. lo conduce María. María, que también la admiramos mogollón, Es compi que de la Ame, conocimos, es compi de Amelia Larrañaga, de nuestra periodista, de sí. nuestra periodista, y hemos tenido el placer de, pues eso, de coincidir con ella en varias de las presentaciones de Adapta y de Ángela Navarro. Y es maravillosa y habla muy bien y es lo que hablábamos al principio, de que es un podcast Sí, muy cuidado, hecho un estudio con invitadas muy top, creo que tienen a Nieves Álvarez, hemos visto antes que también hay un podcast, ¿verdad?, de Maribel Verdú, sí, que o la sea que amo. es muy didáctico y es muy entretenido Y, de escuchar. hay un claim que ponen ellas para jolines, para explicar, ¿no?, el podcast, para la descripción, para describirlo, que me encanta, que dice, desdramatizar los aspectos relacionados con el paso del tiempo. Bravo, bravo, Pues sí, pues bravo. sí. O sea, vamos a desdramatizar ya, por favor. O por lo menos recordarlo, ¿no? Que no hay que dramatizarlo. Vale. Voy con mi último, que más allá de ser de belleza, es un poco, es de belleza bienestar, de belleza interior, ¿vale? A Como el ver, nuestro, belleza desde la raíz, te iba a decir como nuestro podcast, bueno, belleza no, desde el interior, desde el pero interior. no, el Bueno, nuestro es desde la raíz, y porque esto el es desde pelo. el interior. Me refiero, Alicia Revilla fue compañera mía, de hecho. Ah, Fue compañera mía, éramos las dos cuando trabajábamos de creativas. Y esta niña, creativa, podcaster, influencer. madre mía, me estoy dando un asco ahora mismo. Joder. Sigue, sigue, Bue perdón. de verdad, si soy de barrio, soy una persona supernormala. Bueno, Bueno, sí, sí. sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Alicia Revilla curré con ella durante una temporada, y es un amor de niña y es bella. O sea, estas personas que tú las ves por fuera digo, ¿eh? Y dices: "¿Y esta belleza de dónde ha sa o sea, qué es esto? ¿Qué es esto?". Porque te cuesta ubicarla, o sea, de lo bonita que es. Y la De lo bonita, preciosa, ¿no? y la empiezas a conocer y dices: qué juego me he perdido? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué gen tienes tú que no tengo yo? ¿Por qué? Por qué la vida es así conmigo?", ¿no? Pues Alicia, dejó de trabajar, donde nos conocimos y arrancó su andadura ella como creadora de contenido. Y hoy por hoy se ha convertido en una de las tiktokers, más top de España. Es Uh, muy heavy. Y ella habla con mucho gusto, sobre todo de moda. Es una niña que le gusta mucho la moda y el beauty, y y tiene como es muy tiene mucha madurez para hablar de muchas cosas. A ver, tiene su rollo, es una generación,
menos que nosotras, o sea, es más pequeña, claro, tiene también otro idioma, otro lenguaje, otra manera de Sí. hablar y demás, pero por eso también me sorprende muchísimo las reflexiones que muchas veces hace. Y Alicia hizo un podcast que se llama Poco a poco y buena vibra, en el que habla sobre todo de reflexiones suyas. Pero hay algunos podcasts, hay algunos episodios, perdona, uy, cómo estoy. Hay algunos episodios, como hay uno que trata los malos hábitos que ha dejado atrás, en los que entra pues todo lo que es ese bienestar, ¿no? De cómo alimentarte, el ejercicio, incluso cuestiones de cómo mirarte al espejo de otra manera, la autocrítica y demás, que me parece también muy interesante y muy complementario con todos estos podcasts que estamos hablando hoy, porque creo que Alicia lo está haciendo muy bien y bueno, al final es un podcast de belleza interior, que es una charlita entre amigas y que siempre hace pues ese complemento a la cosmética, ¿no? Y a la belleza exterior. Así que no podía dejar de estar en este episodio dedicado a favoritos. Ah, pues genial. Pues ahora voy yo con el mío último, que se llama Dermotech. Y es un podcast que llevan unas expertas en dermatología, unas dermatólogas, Nos encanta. que está muy bien. Es muy fresquito, es una conversación, bajan muy a tierra y te explican muy de tú a tú todas las cuestiones acerca de la piel, de sus cuidados. Y a mí es claro, como estos temas me encantan. Es además muy parecido al nuestro, es de Sí, charlas sobre, son 5 sobre todo. amigas, ¿no? Sí, Pero no siempre están las 5 en el podcast, ¿no? no, se van ahí, se van turnando dependiendo del tema, entra o sale una, Qué bueno. o una o varias. Y sí, sí, está muy guay, hacen una muy buena labor de divulgación dermatológica Se y, nota que se llevan y muy bien entre ellas también. Es que eso es sí, súper importante. sí, A ver, sí, yo totalmente. creo que yo creo que es efectivamente habrá muy pocos podcasts en los que si 2 personas eligen estar compartiendo micro a menos de que sea un podcast impuesto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Como hoy por hoy hay tantos, pero si tú decides arrancar un proyecto tan personal como termina siendo un podcast, aunque sea con carácter profesional, eso es, yo creo que lo que hace que te quedes escuchándolo, como quien escucha en el metro una charla con amigas, ¿no? ¿Quién Sí. no lo ha hecho? Tú, uy, bueno, es que perdona, yo me he pasado de parada. O sea, yo para terminar de escuchar una historia, yo me he pasado. Me encanta. Que yo me crié en una peluquería, claro. Es que yo no poder de decir, ¿cómo acaba esto? O sea, sí, sí, Le sí. llamaban la Antena 3, Guilty ¿no? pleasures. Sí, sí, Te sí, sí. llamaban la Vamos. Antena 3 por poner la parabólica. Vamos. Yo creo que hay muchos podcasts y yo creo que, por ejemplo, Estirando el Chicle y todos estos podcasts de este carácter, o sea, de ese género, al final yo creo que la clave está en eso, en reconocer a 2 personas que se llevan requete bien, que sueltan por la boca lo que les sale de la axila y que tú te sientes partícipe de esa charla. Yo ya sabes que con Lala Chus, por ejemplo, como es de Fuenla, cada vez que Ay, por aparece favor. Lala Chus en un podcast es como de, es que eres mi amiga y no lo sabes, Lala Chus. No, ¿Cuándo quedamos? Es como, ¿cómo se llamaba el autobús? ¿Cómo la llamáis en pava, Fuenla? La Pava. Quedamos en La Pava, la Chus. la pava, Y Y otro el pavero. de el tipo estirando el chicle, que se ve que son también muy amigas y llevan un montón de años haciéndolo, Deforme Semanal. O sea, Bueno, Deforme Semanal con bueno. Lucía Ligmayer y Isa Calderón. Y me Esos encanta porque histrionismos, esos... sueltan por la boca lo que les da la gana. Tú sabes cuánto yo me ato en este micro y lo sabes, que Sí, sí, yo soy sí. muy punky muchas veces. Yo, claro, soy de Fuenla. Yo me monto en la pava como la lachus. Y al final, el escuchar a mujeres totalmente desnudas delante del micrófono diciendo lo que consideran, y además con esa vehemencia que tienen, yo soy súper fan. Es algo que me encanta y este movimiento podcaster me está alimentando mogollón porque creo que está dando, nunca mejor dicho, voz y democratizando la radio, que no es radio, ¿no? Es decir, no podemos decir que un podcast sea radio, pero que es la misma metodología al final de escucha y está acercando la voz a muchas orejas y abriendo paso a muchos temas que hasta ahora por cualquier cosa.
pues no se hacen. Y sobre todo los micronichos, que somos muy fans de los micronichos. Micronicho. Claro, porque Sí, puedes sí. ser una mega friki de, qué sé yo, no lo sé, de la tecnología que hay dentro de un mando a distancia. Pero es que haciendo contenido específico de esto, lo mismo te encuentras que hay varios frikis como tú y os hacéis una comunidad maravillosa que os Sí, sí, sí. enriquecéis entre vosotros y que tú también te sientes de alguna manera realizada. A mí me parece tan interesante, tanto. A mí, mira, una reflexión. Igual que el podcast no es radio, como el blog no es prensa escrita. Y Son, youtuber, son como formatos que nos han dejado, pues a las personas que no tenemos una infraestructura detrás o una carrera de periodismo, el dar nuestra opinión y el poder compartir nuestro punto de vista de lo que dices, de cosas como súper concretas que tú crees que solo te interesan a ti y a nadie más. Y eso, te encuentras con comunidades y es la magia del Internet. del Del internet. Internet. Que te encuentras, pues eso, con mucha gente, con muchos Afín. espacios comunes. Sí, Totalmente, sí. totalmente. Pues este espacio común dedicado hoy a los podcasts de Belleza Favos de Bea y Mergil, que formamos Belleza desde la Raíz. Esperamos que os haya sido también, pues eso, de mucha utilidad, que os haya gustado a todos los que nos escucháis. Vamos a dejarlo en la cajita de info, todas Sí, eso estas. estaba pensando, que no se tengan que volver a escuchar todo nuestro capi para ir dejándolo. Vamos a hacerlo fácil La, la, y la, vamos a la. poner links, que lo escuchen otra vez. Vamos a poner los links de todos los podcasts de los que hemos hablado en la caja, ¿no?, de la descripción, para que tengan Exactamente. fácil acceso. Y pondremos también le diremos a nuestras chicas, en nuestras queridas compañeras, para que en las redes sociales también, pues eso, etiquetemos y demás para ayudarnos las unas a las otras, que esto me parece muy bonito. Sí, La po- compartir es amar. bueno, más que ayudarnos a apoyarnos, ¿no? Es como de Sí. hermana, I feel you. Y lo dejaremos eso, toda la información en la caja de este episodio. Y si tenéis algún podcast imprescindible, en este caso de belleza y bienestar, no dudéis en sumaros a nuestro canal de Telegram, nos lo dejáis por allí o nos lo comentáis en redes sociales o nos mandáis una paloma mensajera O un con un mail, lo Discman, que sea. una paloma mensajera con un Discman diciéndonos, este es mi podcast, escúchalo. Ay, por favor, Estaría los genial, Discman. estaría genial. Pues Bellatriz, qué bien compartir contigo podcast, Estos ratitos. tiempo y ratitos. Y hobbies, y saber qué haces cuando doblas bragas. O sea, son cosas ¿Qué has querido que, saber? que, oye, pues es conocernos un poquito más la Pues, una a la otra, quieras que no. a Me partir hace de estar ahora, más cerca de ti. a partir de ahora, mientras dobles bragas, habrá un trocito de ti que pensará en mí y se preguntará, ¿qué podcast estará escuchando Mergil? Sí, y tú te acordarás de mí y me acordaré también cada vez que me digan, no queremos alas de pollo. Pues efectivamente, Bellatriz. Con esta imagen de alitas de pollo me despido. Te despides y nos despedimos. Un besazo, Bellatriz. Un besazo, Mergil. Adiós. Adiós.